If you have your Bibles, Si tienen sus Biblias, let's go ahead and turn to Ephesians. vamos al libro de Efesios. We're going to continue our exposition Vamos a continuar nuestra exposición in chapter en el 1, capítulo 1, verses 11 through 14. versículos 11 a 14. Everybody a minute. You're not going to read in English. We can just- Ok, Efesios 1, 11 a 14. Estoy leyendo de la versión NBLA. Y va así. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Let's pray over the preaching and teaching of God's Word. Oremos por la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. God, thank you. Dios, gracias. You are magnificent. Eres magnífico, You are all-powerful, todopoderoso, perfectly holy. perfectamente santo. You are great. Eres grande. Thank you for speaking to us through your Word. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Thank you for Ephesians chapter 1, verses 11 Gracias through 14. por Efesios 1, 11 a 14. As we look at these words, Mientras miramos esas palabras, humble our hearts to hear. humilla nuestros corazones para escuchar. Protect me from error. Protéjame del error. Draw us near to you, Lord. Acércanos a ti, Señor, During this time, durante este tiempo. we pray all of this Oremos todo eso in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. If you remember, Si ustedes recuerdan, in the original language, en el idioma original, verses 3 through 14 los versículos 3 a 14 make up the longest sentence in the entire Bible. constituyen la frase más larga de toda la Biblia. It is a beautifully constructed sentence of praise, Es una frase hermosa de alabanza, which is centered entirely completamente centrado on the blessing of the gospel. sobre la bendición del Evangelio. So far, Hasta ahora we've talked about how God the Father hemos hablado de cómo Dios el Padre planned our salvation from the foundation of the world. planeó nuestra salvación desde la fundación del mundo. Jesus worked out this salvation Jesús realiza esta salvación in the present. en el presente And today, y hoy we're going to talk about how vamos a hablar de cómo the Holy Spirit secures our el salvation Espíritu Santo asegura nuestra salvación for the future. para el futuro. So after today, Entonces, después de hoy, we will have seen the gospel of the triune God, habremos visto el Evangelio de la Trinidad de Dios, Father, Son, Holy Spirit, Padre, Hijo y Espíritu Santo, displayed in the past, mostrado en el pasado, present, el presente and future. y el futuro. So hopefully, Yo espero we can already see Paul's purpose que ya podemos ver el propósito de Pablo in beginning with this blessing of al praise. comenzar con esta bendición de alabanza. And remember, Y recuerda, Paul is in prison while he's writing this. Pablo está en la cárcel cuando escribió esto, But even so, pero aún así you can feel the authenticity puede of his sentir praise. la verdad de su alabanza. I imagine him writing these words, Me imagino escribiendo esas palabras, and he just progressively writes faster and faster, escribiendo cada vez más rápido mientras que avanza, almost as if he's so excited como que si estuviera tan emocionado, he can't get the words out fast no enough. puede escribir las palabras lo suficientemente rápido. And we're left with the longest sentence in the Bible. Y nos quedamos con la frase más larga de la Biblia. And it's so powerful. Y es tan poderoso. And so far, Hasta ahora there's been a word of focus each week. hemos tenido una palabra de enfoque cada semana. The first was election. La primera palabra fue
Elección. Quería ver si alguien me va. Last week the word was redemption, La semana pasada la palabra fue redención and this week the word is inheritance. y esta semana la palabra es herencia. We were elected by God the Father in eternity past Fuimos elegidos por Dios Padre en la eternidad pasada to be redeemed by God the Son in the present, para ser redimido por Dios Hijo en el presente, to receive an inheritance para recibir una herencia secured by God the Holy Spirit asegurado por Dios el Espíritu Santo for eternity future. para la eternidad futura. But what does Scripture mean by inheritance? Pero ¿qué significado tiene la palabra herencia en la Biblia? To inherit something Heredar algo means to receive something from someone, significa recibir algo de alguien. usually a parent or a grandparent, Normalmente es un padre, un abuelo, and it can be good or bad. pero puede ser bueno o malo. Some people are fortunate enough to inherit money, Algunas personas heredan una cantidad de dinero, a house, una casa or o land. terreno. Other people have inherited things far less fortunate, Otras personas han heredado cosas mucho menos deseables, such as debt. como una deuda. Brock mentioned to me Brock me mencionó that he knows of several examples que él conoce varios ejemplos of a husband or a father dying de un esposo o un padre muriendo and leaving several loans y dejando varios préstamos, and other forms of debt otras formas de deudas, for their families to have to pay off. para que su familia ahora tiene que pagar. The point is that an inheritance Mi punto es que una herencia is something given by someone to someone else that isn't deserved, es algo dado por otra persona que no se merece, whether good or bad. ya sea bueno o malo. In the Bible, we see three different types of inheritances. En la Biblia vemos tres tipos diferentes de herencias. The first is the original inheritance, La primera es la herencia original, the inheritance received by Adam and Eve. la herencia recibida por Adán y Eva, Received prior to their sin. recibido antes de su pecado. Adam and Eve Adán y Eva were created to receive fueron creados para recibir the blessings of God's las creation. bendiciones de la creación de Dios, Blessings that they didn't deserve. bendiciones que no merecían, Blessings that they didn't earn. bendiciones que no se ganaron. In the first few chapters of the Bible, En los primeros capítulos de la Biblia, Genesis 1 and 2, Génesis 1 y 2, we see that Adam and Eve inherited vemos que Adán y Eva heredaron the image of God, la imagen de Dios, God's blessing, la bendición de Dios, a purpose to be fruitful and multiply, un propósito de ser fructíferos y multiplicarse, dominion over all living things, dominio sobre todos los seres vivos, every plant for food, cada planta para alimento and most y importantly, más importante, unobstructed companionship comunión perfecta with God and with man. con Dios y con el hombre. What an unbelievable inheritance. Qué herencia increíble. But here's the thing with inheritances. Pero aquí está la cosa con las herencias. They can be given with stipulations Se pueden dar con requisitos and they can be rejected. y pueden ser rechazados. And God gave one stipulation to Adam and Eve. Dios dio un requisito a Adán y Eva. Do not eat from the tree No comas del árbol, of the knowledge of good and evil. del conocimiento del bien y del mal. But they chose to break the stipulation, Pero ellos tomaron la decisión de romper este requisito, thus rejecting the inheritance. así rechazando la herencia dada por Dios. This leads to the second inheritance that we see in the Bible, Esto nos lleva a la segunda herencia que vemos en la Biblia, chosen inheritance. herencia elegida. By rejecting God's original, Por rechazar freely given inheritance, la herencia original dada libremente de Dios, Adam and Eve chose sin. Adán y Eva eligieron el pecado, Sin which warrants el pecado que merece the full wrath of God as a consequence. la ira total de Dios como consecuencia. And this sin Y este pecado and this y consequence esta consecuencia has been inherited by all people ha sido heredado por todas las personas who have lived after them. que han vivido después de ellos.
including us. incluyéndonos a nosotros. When God created Adam and Eve, Cuando Dios creó a Adán y Eva, Scripture says they were made in His likeness. la Biblia dice que fueron hechos a su semejanza. When Adam began having children, Cuando Adán empezó a tener hijos, Scripture says they were born in His likeness, la Biblia dice que nacieron a su semejanza, a likeness of sin. una semejanza del pecado. This is significant. Esto es muy importante. We are not sinners because we sin. No somos pecadores porque pecamos. We sin because we are sinners. Pecamos porque somos pecadores. It's who we are. Es lo que somos. We were born into it. Nacimos en ello. Now that doesn't mean Ahora, eso no significa that we aren't still responsible for our sin. que no somos responsables de nuestro pecado. We are. Somos responsables. We still make the conscious choice to sin. Todavía tomamos la decisión consciente de pecar, But it is also an unavoidable reality pero es una realidad inevitable for all people. para todas las personas. There is no person who has ever lived No hay ninguna persona que haya vivido that can or will receive God's original que inheritance. puede recibir la herencia original de Dios. It's been lost forever. Se ha perdido para siempre. We have all failed His stipulation of righteousness, Todos hemos fallado en su requisito de justicia perfecta, rejected His original inheritance, rechazado su herencia original and instead y en cambio inherited sin and eternal death. heredado el pecado y muerte eterna. But if you remember what we've talked about the last 2 weeks, Pero si ustedes recuerdan lo que hemos hablado in verses 3 through 10, las últimas 2 semanas en los versículos 3 a 10, God has elected from the foundation of the world Dios ha elegido desde la fundación del mundo that some of these people de algunas personas be redeemed. ser redimido. And those who are Y redeemed los que son redimidos are now given a new inheritance. reciben una nueva herencia. This is the third inheritance seen in the Y Bible. esa es la tercera herencia que se ve en la Biblia. An inheritance in Christ. Una herencia en Cristo. Through redemption, A través de la redención we have been adopted hemos sido adoptados into God's family. en la familia de Dios. And as an adopted member of God's Y family, como miembro adoptado de la familia de Dios, He bestows upon us Él nos da a beautiful inheritance. una hermosa herencia. An inheritance described in Ephesians 1:3 Una herencia escrita en Efesios 1:3, as being blessed siendo bendecido with every spiritual blessing in the heavens in Christ. con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Every spiritual blessing in Christ. Cada bendición espiritual en Cristo. Church, did you know that? Iglesia, ¿sabías eso? Being redeemed in Christ Ser redimido en Cristo means to receive His inheritance significa recibir su herencia of every spiritual de blessing in the toda heavens. bendición espiritual en los cielos. Let me just describe briefly how the Bible speaks of this inheritance. Permítame describir brevemente cómo la Biblia habla de esta herencia, Just to make sure we understand the magnitude of this. solo para asegurar que entendamos la magnitud de esto. John 14 tells us Juan 14 nos dice that we will dwell with Jesus in mansions. que moraremos con Jesús en mansiones. Revelation 21 tells us Apocalipsis 21 nos dice that there will be pearl gates and streets of gold. que habrá puertas de perlas y calles de oro. Hebrews 12 tells us Hebreos 12 nos dice that we will live in a city designed for worship. que viviremos en una ciudad diseñada para la adoración. Revelation 7 tells us Apocalipsis 7 nos dice that all que nations todas las naciones and all people will worship Jesus. adorará a Jesús. Revelation 7 goes on to say Apocalipsis 7 sigue diciendo, it will be filled with peace, se llenará de paz, joy, alegría and praise. y alabanza. Revelation 22 tells us Apocalipsis 22 nos dice, there will be healing among the nations. habrá sanidad completa entre las naciones. Revelation 22 goes on to tell us Apocalipsis 22 sigue diciendo that we will see Jesus que veremos a Jesús face to face cara a cara and live in His life y forever. vivir en su luz para siempre.
1 Peter 1:4 says Primero de Pedro 1:4 dice that this inheritance que esta herencia is imperishable, es incorruptible, undefiled, puro and y unfading, sin mancha, kept in heaven for you. guardado en el cielo para ti. And it says that every promise Y dice que cada promesa has been granted to us as no well. ha sido cumplido. Every promise. Cada promesa. Do you know what God promises? ¿Sabes lo que Dios promete? He promises Él promete peace, paz, love, amor, grace, gracia, wisdom, sabiduría, eternal life, vida eterna, victory, alegría, strength, victoria, guidance, fuerza, power, guía, mercy, poder, forgiveness, misericordia, righteousness, perdón, truth, justicia, fellowship with verdad, God, spiritual comunión con Dios, discernment, discernimiento espiritual, heaven, el cielo, eternal riches, riquezas eternas, glory, gloria and every other good y thing cualquier otra cosa buena that comes from God. que viene de Dios. The point in listing all of those El punto de listar todas esas cosas isn't to memorize and take note of each no specific es thing, memorizar o tomar notas de cada cosa, but rather pero más to be completely overwhelmed para estar completamente asombrado by the goodness of God por la bondad de Dios being lavished on us. siendo derramada sobre nosotros. Is this not incredible? ¿No es esto increíble? All of this Todo esto God has made ours Dios ha hecho nuestro in Christ. en Cristo. And remember, Y recuerdan, this is to no doing of our own. esto no es por nada que hemos hecho. In fact, De hecho, we rejected God's original rechazábamos la herencia original de plan. We Dios. chose an inheritance of sin. Elegimos la herencia de pecado. We were left in a hopeless state of death Nos quedamos en un estado de muerte sin esperanza until Christ redeemed. hasta que Cristo nos redimió. He paid the price of our sin. Él pagó el precio de nuestra herencia de pecado Then gave us the inheritance y luego nos dio la herencia that he was rightfully due que solo Él se merecía, as the only one perfect como el único perfecto and without sin. y sin pecado. If it wasn't so clearly explained in Scripture, Si no estuviera tan claramente explicado en las Escrituras, it would sound too good to be true. sonaría demasiado bueno para ser verdad. But it is true. Pero es verdad. And it's so good Y es tan bueno that if you're like me, que si eres como yo, this leads to a very urgent question. nos lleva a una pregunta muy urgente. When can I receive it? ¿Cuándo puedo recibirlo? God has promised his unbelievable inheritance Dios ha prometido esta increíble herencia that is better than anything this world has to offer. que es mejor que cualquier cosa que este mundo tenga por ofrecer. It is unimaginably great. Es más grande de lo podemos imaginar. I don't know about you, No sé ustedes, but I want to know when I can receive it. pero yo quiero saber cuándo puedo recibirlo. Let's read our text again Leamos nuestro texto nuevamente, and see if it gives an answer. a ver si nos da la respuesta. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Verses 13 and 14 Versículos 13 y 14 use the past tense and the future tense. utilice el tiempo pasado y el tiempo futuro. We heard, Escuchábamos, we believed, creíamos, we were sealed. estábamos sellados. So this inheritance is received Entonces esta herencia se recibe in part en parte upon hearing the gospel al escuchar el evangelio and believing in Jesus. y creer en Jesús.
It then speaks of a later date pero luego habla de una fecha en el futuro, where we will receive full possession of this inheritance. donde recibiremos la posesión total de esta herencia. It says, until we acquire. Por eso el texto dice la redención de la posesión adquirida de Dios. Ese es tiempo futuro. So let's look at these two ideas. Entonces veamos esas dos ideas. First, Primero, the truth that we have already received, la verdad que ya hemos recibido, part of our inheritance. parte de nuestra herencia. How do we know this? ¿Cómo sabemos esto? We know this because we have been sealed Sabemos esto porque hemos sido sellados with the promised Holy Spirit. con el Espíritu Santo prometido. Scripture says that after we heard the word of truth, Las escrituras dicen que después de haber oído la palabra de verdad, the gospel of our salvation, el evangelio de nuestra salvación, we are sealed with the promised Holy Spirit. estamos sellados con el Espíritu Santo prometido. This means that the Holy Spirit lives within us. Esto significa que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. 1 Corinthians chapter 6 tells Primero us Corintios 6 nos dice that our bodies are a temple que nuestros cuerpos son un templo for the Holy Spirit del Espíritu Santo, because we are God's, porque somos de Dios, bought with a price. comprado con un precio. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, God's people built a temple to house His presence. el pueblo de Dios construyó un templo para ser donde vive su presencia. And only select priests could enter. Y solo podían entrar sacerdotes específicos. And even before they entered, Incluso antes de entrar, they had to do all sorts of purification tuvieron rituals que hacer rituales de purificación and y sacrifice sacrificios in order to be in God's para presence. estar en la presencia de Dios. Because God's presence is too Porque la holy presencia de Dios es demasiado santa to coexist with sin. a coexistir con el pecado. So if any impurity entered with the priest, Si alguna impureza entraba con el sacerdote, they would be struck dead. serían muertos. The people actually used to tie a rope De hecho, la gente ataba una cuerda around the priest's waist alrededor de la cintura del sacerdote just in case he was struck dead. para que en caso de que muriera, They could pull him out pudieran sacarlo without going sin in themselves. entrar en sí mismos. But after we were redeemed, Pero después de que fuimos redimidos or bought with a price, o comprado por un precio, we became like temples nos convertimos en templos that house God's presence, como casas donde vive la presencia de the Dios, Holy el Spirit. Espíritu Santo. The part of our inheritance that we receive now, La parte de nuestra herencia que recibimos ahora or upon our redemption, o en nuestra redención is the gift of the Holy es Spirit. el regalo del Espíritu Santo. We get free communion with the power Obtenemos comunión con el poder and presence of y God presencia de Dios, without fear of His wrath, sin temor a su ira, striking us down because of our sin. matándonos a causa de nuestro pecado. And this results in two joyous things. Y for esto believers. resulta en dos cosas gozosas para los cristianos. First, Primero, we experience a new life of joy in Christ. tenemos una nueva vida de gozo en Cristo. We were dead. Estábamos muertos, We're now alive. ahora estamos vivos. We had hearts of stone. Teníamos corazones de piedra, We now have hearts of ahora flesh. tenemos corazones de carne. We were in bondage to sin. Estábamos esclavizados por el pecado, We are now in communion in ahora Christ. estamos en comunión con Cristo. We desired sin. Deseábamos el pecado, We now desire ahora righteousness. deseamos la justicia. We have a new life. Tenemos una nueva vida. And this new life Y esta nueva vida is marked by the power está marcado por el poder and the fruit of the Holy y Spirit. fruto del Espíritu Santo. Galatians 5:22 tells Gálatas 5:22 nos dice that the fruit of the Spirit que el fruto del Espíritu are love, son amor, joy, alegría, peace, paz, patience, paciencia, kindness, benignidad, goodness, bondad, faithfulness, fidelidad, gentleness, mansedumbre and y self-control. dominio propio. And so now, Entonces ahora, in our new life, en nuestra nueva vida, we can experience this fruit podemos tener este fruto as God como intended. Dios quiso. Because of the power of the Holy Spirit,
por el poder del Espíritu Santo, living and working within us. viviendo y trabajando dentro de nosotros. Secondly, En segundo lugar, the presence of the Holy Spirit la presencia del Espíritu Santo assures us of our future inheritance. nos asegura nuestra herencia futura. It is guaranteed. Está garantizado. We can't lose No it. podemos perderlo. Our text says Nuestro texto dice we're sealed with the promised Holy Spirit, que nosotros fueron sellados con el Espíritu Santo prometido, who is the guarantee quien es la garantía of our de inheritance nuestra herencia until we acquire hasta possession of que it, adquirimos posesión de ella to the praise of His glory. para alabanza de su gloria. To be sealed Estar sellado during the times of the Old and New Testament durante los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento had a very specific meaning. tenía un significado muy específico. Kings used to wear signet rings. Los reyes llevaron anillos de sello, They would have a specific design. tendrían un diseño específico. They would dip their ring in hot wax, Y cuando enviaban una carta, and then they would press their ring mojarían su anillo en cera caliente with the wax y luego presiona su anillo on the seal of an envelope. con la cera en el sello de un sobre. It's how whoever received the envelope Así sabría la persona que recibía la carta knew for certain con certeza that the letter came from que the la king. carta venía del rey. And seals exist today too. Y los sellos también existen hoy en día, ¿verdad? I meant to bring an example of BVSA. Quería traer un ejemplo, pero un sello de la Academia Deportiva que se llama BVSA, But they use it to stamp on certain documents y ellos lo ponen en ciertos documentos to ensure that whoever receives it para garantizar que quien lo reciba knows that it is from them. sabe que es de ellos. It's a legal way to show proof. Es una forma legal de mostrar pruebas. A pastor named John MacArthur Un pastor llamado John MacArthur points out 4 things habla de 4 cosas that a seal can signify, que un sello puede significar, all of which todos los cuales help us understand our assurance of salvation nos ayuda a entender nuestra seguridad de salvación by the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. The first thing a seal would Lo signify primero que significa un sello was security, es seguridad, security of decision. seguridad de una decisión. So if a king put his seal on a Entonces, si decision, un rey pone su sello en una decisión, it could not be changed by nadie anybody más else. podría cambiarlo. A famous example of this Un ejemplo famoso de esto was Daniel in the lion's den. fue Daniel en el foso de los leones. King Darius placed his seal El rey Darío puso su sello on the stone placed over the entrance to the den, en la piedra colocada a la entrada del foso, so that nothing might be changed para que no se cambie nadie in regard to con Daniel. respecto a Daniel. And anyone who went against the seal of a king Cualquiera que va en contra del sello de un rey would forfeit their life. perderían su vida. This is also true for a seal today. Esto también se aplica a los sellos hoy en día. If this paper had BVSA's seal on Si este documento tiene el sello de BBSA, it, whoever receives it quien lo reciba can be sure that it's legally puede binding. estar seguro que es legalmente firme. So a seal signifies security, Entonces un sello significa seguridad and we too have a y security nosotros tenemos una seguridad in God's providential en election, la elección soberana de Dios, redemption, la redención and promised inheritance. y la herencia prometida. No one can go against the seal. Nadie puede ir en contra del sello del Espíritu It Santo. is a guarantee. Es una garantía. The second thing a seal could signify El segundo significado de un sello is authenticity. es autenticidad, como validez. If someone received a letter with the king's seal, Si alguien recibiera una carta con el sello del rey, they knew it came from the king. sabían que venía del rey, It was real. era real. And so they could act accordingly Entonces pudieran seguir to whatever he wrote a lo que escribió with confidence. con confianza. Same with a seal today. Lo mismo con un sello hoy.
a BVSA seal El sello de BBSA authenticates a document, autentifica que este documento so people know that it came from BVSA. vino de BBSA. And so we too can have confidence Entonces nosotros también podemos tener confianza because the redeemed have the Holy Spirit living porque within los redimidos tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. them. It authenticates Se autentica Christ's redeeming work on the cross la obra redentora de Cristo en la cruz for them para ellos and the future inheritance y la futura herencia that he promised. que Él promete. The third thing a seal would signify El tercer significado de un sello was its ownership. era su propiedad. Oftentimes, land contracts would be sealed Muchas veces los contratos de terrenos se sellaban for a proof of ownership. para prueba de propiedad. For many who had cattle Para los que poseían ganado, or other animals, otros animales, they would seal their animals with a brand sellarían a sus animales con una marca to show proof of their ownership. para mostrar su propiedad. And same with the BVSA seal Y es lo mismo con el sello de BBSA, or a stamp or something else, representado en algo. that you can be sure that thing belongs to Si BVSA. ves este sello, puedes estar seguro que le pertenece a BBSA. And this again is true for believers. Nuevamente, eso es cierto para los creyentes. It's as if the Holy Spirit is our brand, Es como que el Espíritu Santo fuera nuestra marca, that we are His. que somos suyos, We belong to le Him, pertenecemos a Él and nothing can take us away. y por tanto nada podrá quitarnos. Lastly, a seal could signify authority. Por último, un sello significa autoridad. Whoever had a sealed command of the king Alguien con un mandato sellado de rey could act with the authority of the king podría actuar con la autoridad del rey in regard to a particular con task. respecto a una tarea particular. Same with the seal today. Lo mismo ocurre con un sello hoy. If this had a BVSA seal, Esto lleva la autoridad de BBSA it would carry the authority of BVSA. porque ha sido marcado con su sello. God has given believers a task, Y Dios ha dado a los creyentes una tarea, the task to proclaim His name. la all over the tarea world. de proclamar su nombre a todo el mundo. The Holy Spirit empowers El believers Espíritu Santo fortalece a los with creyentes authority that isn't their own con una autoridad más grande de la nuestra to glorify God para glorificar a by Dios, proclaiming His name proclamando a su nombre to all nations. a todas las naciones. All of these things listed by John MacArthur Todas esas cosas listadas por el pastor John MacArthur point to the assurance of habla our salvation, de la seguridad de nuestra salvación, which is so important to our faith. lo cual es tan importante para nuestra fe. If we didn't have assurance of salvation, Si no tuviéramos seguridad de salvación, we'd be forced to work for our salvation, right? tendríamos que trabajar por nuestra salvación, ¿verdad? Assurance of salvation Seguridad de salvación ensures that salvation is a free gift. asegura que la salvación es un regalo gratuito. I sometimes hear people say, A veces escucho a la gente decir, well, once I have assurance, bueno, cuando tengo seguridad de salvación, can I just do whatever I want? ¿puedo hacer lo que quiera? It doesn't matter. No importa. Of course not. Por supuesto que no. Because the same Holy Spirit that gives us assurance of Porque our el salvation mismo Espíritu Santo que nos da seguridad de nuestra salvación, also gives us the desire también nos da las ganas to want to live a holy and righteous life. para querer vivir una vida santa y justa. So you can't claim one Entonces no puedes tener uno while rejecting y the other. rechazar el otro. Now, this doesn't mean our life will now be perfect. Ahora, no significa esto que nuestra vida Because- ahora será perfecta, Just because we have the Holy solo Spirit. porque tenemos el Espíritu Santo. It will look more perfect, Se verá más perfecto, not by our own doing, no por nuestras propias but acciones, by the power of the Holy sino Spirit. por el poder del Espíritu Santo, But we will still battle pero todavía vamos a luchar with the sinful desires of the flesh. con los deseos pecaminosos de nuestra carne.
actually become more aware of our sin. De hecho, seremos más conscientes de nuestro pecado. And our hatred of sin Y will nuestro grow, odio por nuestro pecado va a crecer, which will make us long for the day lo que nos hará desear el día when we can receive our inheritance in full, cuando podamos recibir nuestra herencia en su totalidad, which we'll briefly talk about in a moment. del cual hablaremos en un momento. But first, let's summarize Pero primero déjame resumir the inheritance that is received in part. la herencia que se recibe en parte. It is received in the form of the Holy Spirit, Se recibe en forma del Espíritu Santo, living within the redeemed. viviendo dentro de los redimidos. This allows the redeemed Esto permite que los to redimidos experience the fruit of the Holy Spirit. tienen el fruto del Espíritu Santo. Love, Amor, joy, alegría, peace, paz, patience, paciencia, kindness, benignidad, goodness, bondad, faithfulness, fidelidad, gentleness, mansedumbre self-control, y dominio propio and more. y más. It also gives the redeemed También da a los redimidos a guarantee of their future inheritance. una garantía de su futura herencia. And this future inheritance Y esta futura herencia is the inheritance we will receive in full. es la herencia que recibiremos en su totalidad. And we will receive it when Jesus returns. Y lo recibiremos cuando Jesús regrese. Scripture tells us Las escrituras nos dicen that just as Jesus ascended into the heavens que así como Jesús ascendió a los cielos after his resurrection, después de su resurrección, he too will descend. Él también descenderá. And this time, Y esta vez, when he comes into this world, cuando Él venga a este mundo, it will be to enact his final judgment. será para hacer su juicio final. And for those who have been redeemed, Y para que aquellos que han sido redimidos they will be safe from his judgment estarán a salvo de su juicio and will reign with him in heaven. y reinará con Él en el cielo. For those who have not been redeemed, Pero para aquellos que no han sido redimidos, they will pay the price of their sin pagarán el precio de su pecado por la eternidad in hell en el infierno, under the fullness of God's wrath. bajo de la ira total de Dios. Now, when is Jesus returning? Ahora, ¿cuándo regresará Jesús? We don't know. No lo sabemos. Scripture says that no one knows the day or the hour La Escritura dice que nadie sabe el día ni la hora of Christ's return, del regreso de Cristo. which means that we don't know exactly Entonces, no sabemos exactamente when we will receive the fullness cuándo of our inheritance. recibiremos nuestra herencia total. But we know that it will be glorious. Pero sabemos que será glorioso. We know that it will be perfect. Sabemos que será perfecto. We know there will be no more struggle with sin. Sabemos que no habrá más lucha contra el pecado. There will be no more tears, No habrá más lágrimas, grief, or tristeza pain. o dolor. There will only be perfect joy Solo habrá alegría y paz perfecta. while singing praises Mientras cantando alabanzas to the greatness of a God. la grandeza de Dios. And so even though we're still waiting, Entonces, aunque todavía estamos esperando, we can practice podemos practicar by praising God's name alabando el nombre de Dios in all that we do en todo lo que hacemos and sharing his goodness y compartiendo su bondad with as many who will hear. con tantos que quieren escuchar. This really closes out all of verses 3 through 14. Esto termina todos los versículos 3 a 14. God elected from the foundation of the world, Dios eligió desde la fundación del mundo who he will adopt into his a family. quien adoptaría en su familia. Jesus carries out this election Jesús realiza esta elección, from their slavery to sin and death, redimiendo a los elegidos de su esclavitud al pecado y a la muerte. The Holy Spirit gives assurance of this El inheritance Espíritu Santo da seguridad de la herencia, promised by God prometido por Dios, by living within the redeemed viviendo dentro de los redimidos and giving them new life y dándoles nueva vida, as they wait to receive him. mientras esperan recibirlo en su totalidad. You can see why Paul offers these truths as a praise. Ahora pueden ver por qué Pablo ofrece esas verdades como una alabanza. Well, let's pray Bueno, oremos and then offer the same praise through song. y luego ofrezcamos la misma alabanza a través de cantar.